Muy bien, muy buenos días, queridos estudiantes. Primero, antes de la clase, vamos a desarrollar su examen, ¿ya? ¿En qué se han equivocado? Ustedes lo van a verificar, porque tienen la plataforma, ustedes ya tienen sus notas. Muy bien, algunos tienen 20, algunos tienen 14, 13, 12. Entonces ahora ustedes van a comprobar. Algunos simplemente que me han buscado en el Google y a veces pues no sale exactamente del Google. ¿Ya? Muy bien, entonces la primera pregunta era, ¿no? La primera pregunta era para marcar. Bien, como era para marcar, muy bien, eran algo sencillo, fáciles, como están observando acá. Entonces, hallazgos que sonó, que refuerza la teoría de quién, de Allen Carlita, eran qué cosa, los instrumentos líticos. Eso vino en la práctica y eso era la respuesta. En el número 2, ¿qué ruta alterna fue planteada para los inmigrantes asiáticos para poder ingresar a América? Era pues el famoso llamado archipiélago de las islas Aleutianas. Eso era la respuesta. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? En el número 3, ¿ya? ¿Qué actividades, no? O sea, ¿a qué se dedicaban ellos? Entonces, realizaban los primeros hombres para obtener sus alimentos, era simplemente la caza, la recolección y la pesca. Entonces, ellos llegan, pues, hombres todavía un poco salvajes, ¿no? Bien, entonces, ¿en qué periodo se divide la era cuaternaria? En el Pleistoceno y en el Holoceno. Número 5. ¿Cómo se denominó la última glaciación que permitió el recorrido del hombre, no? Era la última glaciación Wisconsin, ¿ya? Wisconsin. ¿Qué científico refutó la hipótesis autoctonista, ¿ya? De Florentino Mellino? Era Alex Carlica. Era denominado el loco de las pampas, Florentino Amellino. En el número 8, los habitantes más antiguos de América llegaron durante el periodo llamado Pleistoceno. La mayoría me han marcado Wisconsin, ¿ya? Porque no dice la glaciación. Wisconsin es glaciación, no es periodo. Entonces, llegaron durante el periodo llamado Pleistoceno. En el número 9 dice, sostuvo que el hombre es originario de la selva amazónica, ¿no? Paraíso, para lo cual escribió pues su obra El paraíso en el Nuevo Mundo. Era el precursor de la teoría autoctonista, que era Antonio León Pinelo. Y en el número 10, Paul River sostuvo que el origen, ¿no?, del hombre americano era, ¿qué cosa? Es polirracial, ¿ya? De varios. ¿Recuerdan? Sostiene Paul River la teoría o hipótesis oceánica, ¿no? De los polinesios y de los melanesios. Entonces, era polirracial, ¿correcto? Diferentes razas. Y para responder las preguntas, ¿no? Era súper sencillo, mira, ¿ven? Sí, nada más. Entonces, mira, ¿por quién fue planteada la hipótesis transpacífica? Cuando hablamos de transpacífica, estábamos hablando de ¿qué? Del Océano Pacífico, ¿ya? ¿Quién era el personaje? El famoso llamado Paul River, ¿ya? De la hipótesis oceánica de los melanesios y de los polinesios. Nada más tenían que colocar, ¿no? No jalar del Google y ponerme una serie, pues se hace resumen, porque te pregunta, planteada, ¿quién? Persona nada más. Aquí igual, ¿no? Explica usted brevemente, o sea, un resumen sobre la hipótesis o la teoría de Alex Carlick, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que simplemente que tenían que colocar? ¿No? El hombre americano llegó desde Asia utilizando como vía el estrecho de ¿qué? El estrecho de Bering. Esto es lo más importante, el estrecho de Bering, durante la última glaciación Wisconsin. Dice que estos hombres mongoloides, ¿se acuerdan?
que eran cazadores del Paleolítico superior, ¿ya? Eran, ¿se acuerdan? Bandas de cuándo, tribus de cuándo, de 25 personas. Entonces, era el resumen nada más, ¿ya? No era que ustedes me tenían que colocar toda una serie y a veces uno no encontraba en sí la explicación, ¿ya? ¿Correcto? En el número 3, sí, acá la mayoría todos han hecho, ¿no? ¿Cuáles son las ciencias auxiliares? Había un montón, ¿no? Cronología, arqueología, paleontología, antropología, geografía, sí, geografía, numismática y así sucesivamente. Muy bien. En el número 4, ¿cuáles son las fuentes de la historia? Y un ejemplo de cada uno, ¿ya? Muy bien, entonces fuentes orales, mitos, leyendas, cuentos, fábulas, etc. ¿Ya? Fuentes escritas, periódicos, revistas, cartas, ¿no? Crónicas, etc. Fuentes materiales o llamadas también monumentales. ¿Qué cosa eran? Eran utensilios, herramientas, o sea, sus instrumentos, lo que dejaron, sus viviendas y así sucesivamente. ¿Y quién es el padre de la historia? Igual acá me han hecho una serie para llegar a esta respuesta, ¿no? ¿Quién era? Heródoto de Halicarnaso, ¿ya? Muy bien, eso era el examen que ustedes tenían que resolver. Nada más, no había otra cosa. Algunos me preguntan cuál era la máxima nota. La máxima nota es 20. Hay 1, 2, 3 20, ¿no? Ustedes revisen en su plataforma de cada uno de quiénes son. Y el resto tiene pues 18, 19, 17, ¿no? Y la mínima es 12, ¿ya? 12. La mínima nota. Entonces ya ustedes tienen sus notas ahí. Y los que no han enviado, por ejemplo, la señorita ya me confirmó, Candiotti, Rosa, Pilco, no me envió o simplemente que no abría su archivo. Ustedes tienen que fijarse, yo reviso, hoy día es el examen, al día siguiente ya están las notas. ¿Ya? Así siempre los exámenes reviso. Y cuando ustedes no encuentran una nota en su plataforma, tienen para poder avisar a quién, a la tutora o al tutor, avisar, no tengo nota, ¿por qué? Y el tutor pregunta a los profesores qué pasó y nosotros le informamos, igual que de Hugo, ¿no? De Hugo que, por ejemplo, no abría su archivo, lo envío al profesor para que avise a su mami o a él mismo. De esa manera, pues, él me envía por el grupo personal que tenemos los profesores. Muy bien, correcto. Entonces terminamos con el desarrollo de su examen. Así era su examen, ¿ya? Muy bien, entonces hay que leer siempre bien las preguntas. No es fácil ir al Google o algo, no, sacar la información. Primero, si vas a sacar del Google, lee la pregunta y haz un resumen, ¿ya? Haz un resumen. No simplemente es colocar por colocar. Muy bien, entonces ahora pasamos a nuestro tema de hoy. Vamos a cerrar esto. Muy bien. Nuestro tema de hoy se trata acerca de qué? Acerca de los primeros pobladores de Perú. ¿Ya? Primeros pobladores del Perú. Ahí está. ¿Se ve? No se ve. Ahí está. Primeros pobladores del Perú. Ahí está. Observan ustedes esa imagen. Muy bien, estos hombrecitos que llegaron, ¿se acuerdan? Por el estrecho de Bering, ingresaron y poblaron pues todo el continente americano. Y estos hombres avanzaron hasta llegar pues a nuestro territorio peruano. ¿Bien? Entonces estos son los primeros pobladores del Perú, que se van a dividir pues en el periodo lítico, todo lo que son piedras, periodo arcaico, ya empieza la famosa llamada la agricultura, la domesticación de los animales. Bien, entonces esto va a ser, ¿no? Ustedes, ¿no? Acá conocen el fuego, ¿no? Acá están cazando los animales, ¿no? La caza de los animales.
Acá están fabricando sus herramientas, ¿no? Mira, observen acá. Aquí, por ejemplo, está pescando. Aquí está, por ejemplo, haciendo su arte rupestre. Está dibujando, ¿no? Está dibujando. Muy bien, a ver, pasamos. La evolución de la cultura en el Perú, ¿ya? O sea, cómo evolucionaron estos hombres, muy bien. El periodo lítico, muy bien, dice que el periodo lítico se va a dividir en el periodo lítico superior y el periodo lítico inferior, que van a aparecer pues estos hombrecitos para poder, ¿qué? Para poder desarrollarse, para poder establecer una sociedad. Ahí está, mira, ve, acá están en plena, ¿no? ¿En qué? Quehaceres. Bien, ahí están preparando sus viviendas, sus chocitas, muy bien. Esto lo va a leer, a ver, Alvarado Santiago Alonso. Ok, dice, los primeros hombres para poder obtener sus alimentos y sobrevivir, se agrupaban en bandas conformadas por 25 individuos. Estas bandas se desplazaban de un lugar a otro en busca de sus alimentos y espacios con un mejor clima, es decir, tenían un modo de vida nómada. También hacían uso de piedras para elaborar sus instrumentos, aunque también los hicieron de madera Y de hueso. Correcto, Santiago. Muchas gracias. Entonces, vamos a analizar, dice, los primeros hombres, acá están los primeros hombres. Vamos a hacer el punterito. Ahí está. Estos son los primeros hombres que llegaron a Sudamérica, ¿no? Que llegaron a nuestro territorio peruano. Entonces, estos primeros hombres, para poder obtener, dice, sus alimentos, ¿no? Para poder sobrevivir, ¿a qué se dedicaban? A la caza, a la recolección, ¿no? Y a la pesca, ¿no? Y estos hombres, dice que se agrupaban ¿en qué? En bandas, o sea, tribus. ¿Cuánto? Conformados por ¿cuántas personas? Por 25 personas, ¿no? 25 personas integrantes, una familia, ¿no? Muy bien. Entonces, estas bandas dice que se desplazaban de un lugar a otro, ¿no? No eran fijos, o sea, eran nómadas, errantes. Hoy estoy aquí, mañana puedo estar por Vía María, ¿no? Pasado voy a estar por San Juan de repente de Miraflores, y así voy avanzando. Y así ellos estaban avanzando hasta que un momento van a establecerse. Pero ¿por qué ellos iban de un lugar a otro? En busca de alimentos, ¿no? Hoy día se acabó aquí, ¿no? Y vamos buscando los alimentos. Y además, no simplemente alimentos, sino en busca de un mejor clima, ¿ya? También su forma, ¿no? De modo de vida, pues, ¿no? Que ellos tenían. También hacían uso de ¿qué? Acá están de las piedras. Están haciendo ¿qué cosas? Sus utensilios. ¿Para qué? ¿Para qué utilizaban las piedras? Para poder fabricar sus herramientas de trabajo. ¿Cuáles eran sus herramientas de trabajo? ¿No? Los raspadores, ¿no? Las puntas, los famosos cuchillos, etc. ¿Y esto para qué? Esto para poder cazar a los animales, ¿no? Entonces, no simplemente utilizaron la piedra, sino también madera, ¿no? Porque en la madera ellos ¿qué hacían? Incrustaban la piedra para poder cazar, ¿no? A los animales, ¿no? Y también huesos de ¿qué? De los animales, porque acá aparece qué cosa, la famosa llamada megafauna, ¿ya? Megafauna, los famosos mastodontes, ¿no? Y así sucesivamente aparece. Pasamos. ¿Cuáles eran las características de los primeros pobladores? Muy bien. A ver, ¿quién lo lee? Está Santiago. Anthony está un poquito delicado de salud. Anthony, ¿puedes participar o paso a Eduardo? Miss, ¿Puedes leerlo, Anthony? trataré, Miss. Periodo lítico, preagrícola, sociedad depredadora,
cazador, recolector y pescador. Nómades y trogloditas. Se agrupan en bandas. Se produce la existencia del matriarcado. Matriarcado, etapa de la historia donde gobernaba la mujer. Desarrolla el arte rupestre. Se cubren sus cuerpos con pieles y conocen el fuego. División sexual del trabajo. Trabaja la piedra primero con la técnica de percusión. Gracias, Anthony. Sí, que esta es un poquito delicada de salud, creo. Muy bien, pero gracias por tu interés. Muy bien, entonces analizamos de cada una de las características. Muy bien, de los primeros pobladores del Perú, ¿no? Dice que los primeros pobladores del Perú es, ¿no? Primero el periodo lítico. Lítico, todo lo que es hecho de piedra, ¿no? Es el periodo de qué? De los cazadores superiores de qué? Del Pleistoceno, ¿ya? O sea, el hombre va descubriendo qué cosa, va descubriendo su medio, va conociendo, acá está, mira, ¿ven? Como ustedes pueden observar en esta imagen. Bien, entonces es el periodo lítico. ¿Por qué dice preagrícola? Porque ellos todavía no conocen la agricultura. Ellos se dedican a qué? A cazar, a recolectar y a pescar. O sea, tienen, ¿no?, una alimentación balanceada. Una sociedad depredadora, o sea, su economía es depredadora, porque ellos no miden, ¿no? Simplemente cogen lo que encuentran y consumen. No dicen que mañana voy a guardar para esto, no, simplemente lo utilizan. Por eso es la economía depredadora, sociedad depredadora, ¿ya? Cazador, recolector y pescador. Acá vamos a diferenciar. Los varones, ¿no?, eran los cazadores y pescadores, y las mujeres básicamente se dedicaban a la crianza de sus hijos y también a recolectar frutos y plantas, raíces para poder consumir. Nómades y trogloditas. Nómades porque son errantes, se trasladan de un lugar a otro lugar. Trogloditas porque todavía no hay un líder, no tienen una forma de gobierno, ¿no? Porque simplemente viven por vivir. Por eso dice que se agrupaban en bandas. ¿De cuántas integrantes? Eran de 25 integrantes, ¿no? Aproximadamente. Se produce la existencia del matriarcado, porque la mayoría de las mujeres se quedaban en donde, en el lugar donde ellos estaban, ¿no? O sea, donde que ellos descansaban. ¿Para qué? Porque ellos iban cuidando que a los niños, ¿ya? A sus hijos. Entonces los hombres iban a dónde, iban a cazar, iban a pescar. Entonces por eso dice, produce la existencia del matriarcado. Matriarcado es la etapa de la historia donde la mujer va a mandar, ¿no? Siempre va a estar ahí, va a estar dirigiendo. Desarrolla el arte rupestre, ¿se acuerdan? El arte rupestre de estar en cada lugar donde que ellos descansaban, ¿no? En las cuevas, ahí ellos plasmaban, ¿no?, cómo iban a cazar, de qué forma, utilizaban sus técnicas, ¿ya? Entonces el arte rupestre. Se cubren sus cuerpos con pieles ¿de quién? Pieles de los animales. Por ejemplo, cazaban taruca o venado, ¿no? Sacaban su piel y con eso ellos iban abrigándose. Acá está, mira, ¿ven? Se abrigaban, ¿por qué? Porque tenían frío. Muy bien, y también conocen el fuego, ¿ya? Conocen el fuego. ¿Para qué? Para poder, pues, cocinar, ¿no? Para poder cocer todo tipo de alimentos. División sexual del trabajo, ¿no? Como acá hemos mencionado, los varones iban a cazar, iban a pescar, mientras que las mujeres se dedicaban a cocinar, a criar a los hijos y a recolectar, ¿ya? O sea, recolectaban ¿qué cosa? Recolectaban plantas o, por ejemplo, frutos, ¿no?, silvestres, donde podían encontrar. Trabajan la piedra, dice, trabajan la piedra primero con las técnicas de percusión, como estamos observando en el otro lado, ¿se acuerdan? ¿No? Ellos tenían que
hacer una percusión para poder sacar de repente, pues, puntas, cuchillos, raspadores y así sucesivamente, porque en este tiempo no había metales, ¿no? Entonces la piedra era la única arma para ellos para poder cortar, ¿no? Para poder de repente, pues, cazar a estos tipos de animales. Acá, por ejemplo, madera. Mira, ven esta madera que ellos tienen y en la punta, ustedes observan en esa punta está la piedra con un filudo. Entonces, de esa manera que podía, pues, traspasar al piel de los animales, ¿no? El piel, el cuero de los animales es duro, entonces esa piedra podía cortar. ¿Cómo llegaron los primeros pobladores al Perú? ¿No? Dice que se ha estimado que los primeros pobladores del Perú habrían, pues, llegado a... ¿Se podría volver a la anterior página? Ok, muy bien. Ahí están las técnicas de percusión. Muy bien, ¿cómo llegaron? Ahí está, se dice, dijeron hace 20.000 años, ¿no? Pero acá le hemos puesto hace 15.000 años antes de Cristo. No hay una fecha fija, ¿ya? Evolución de la cultura en el Perú, está el periodo lítico, el hombre era cazador, recolector, ¿no? O sea, su economía era depredadora o simplemente parasitaria, como están observando en esta imagen. Acá están las piedras, mira, ve que ellos realizaban armas líticas hechas a base de piedra. Mira cómo ellos mataban a estos animales, los mastodontes, los dientes de sable, etc. El ambiente donde ellos vivían, o sea, estos son hombres donde que vivían, estaba pues lleno de vegetación, lleno de árboles, ¿ya? Adoraban a las fuerzas de la naturaleza. Pues viene la religión también aquí, ¿no? Se organizaban en bandas o tribus, ahí están, como están observando, acá está el fuego, ¿no? Imagínate que ya mataron a un famoso mamut para poder, pues, hacer mamut a la parrilla, ¿ya? Y aquí también están trayendo, mira, ve, y así sucesivamente. Estos hombres de esa manera han evolucionado poquito a poco hasta hoy en día como somos actualmente. Los representantes. ¿Quiénes son los representantes? A ver, acá en el territorio peruano. Bien, tenemos los representantes, ¿no? El famoso llamado el hombre de paca y casa, ¿bien? Donde se desarrolló en el departamento de Ayacucho. El hombre de chivateros, ¿no? En el río Chillón, donde en el departamento de Lima. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes observan esta imagen, los pacaicazos, mira, los cazadores, y acá los chivateros, ¿no? Fabricaban, pues tenían taller de piedra. El hombre de Toquepala está en el departamento de Tacna, ahí está el arte rupestre. El hombre de Lauricocha, ¿no? Encontraron pues los restos humanos, ya esqueletos humanos. El hombre de Paiján, ¿dónde? Allá, el Lauricocha en Huánuco, ¿ya? Lauricocha en Huánuco. Y el hombre de Paiján, ¿no? El hombre de Paiján en la libertad, ¿ya? La libertad. ¿Bien? Ellos son los representantes. Para poder de repente ustedes, ¿no? Grabarse estos nombres, los representantes del periodo lítico, ¿no? De los primeros pobladores, ustedes pueden agarrar, ¿no? Pa, chi, to, la, pa, ¿ya? Pa, chi, to, la, pa, ¿no? ¿Quiénes son entonces? Bueno, pa es pacaicas, chi, chivateros, to de Toquepala, la de Lauricocha, pai y de paija. Entonces, ustedes pueden grabarse, ¿no? Así como, por ejemplo, un acróstico que pueden hacer pa, chi, to, la, pa, ¿no? Así, para yo poder recordar. Muy bien, queridos estudiantes, en un segundo regresamos para desarrollar cada uno de ellos. Ya, chicos, voy a generarles un link, ¿ya? Ok, Miss. Ok. Sí, Miss. Está bien, Miss. Ya regresamos.